El último superviviente del Hindenburg falleció en 2014, pero no sin antes liberar una confesión que hizo añicos todo aquello sobre lo que había guardado silencio durante 77 largos años. Atado por documentos y presionado para callar, había cargado con la verdad como un peso sobre su pecho. Sin embargo, mientras agonizaba, finalmente dejó que saliera a la luz. Reveló que varios pasajeros a bordo de ese vuelo final no eran en absoluto quienes decían ser. Ocultos entre los viajeros comunes, había agentes secretos, hombres cuya presencia él nunca había comprendido del todo hasta mucho después. Según sus últimos alientos, alguien en ese dirigible había estado planeando su destrucción. Su confesión sugería un encubrimiento que se extendía hasta los niveles más altos del gobierno, insinuando que la explosión del Hindenburg no fue simplemente un accidente, sino el acto de apertura de algo mucho más oscuro. El Hindenburg en sí había comenzado como un sueño ambicioso nacido de una nación convencida de que el cielo era suyo, para conquistarlo. La fascinación de Alemania por los Zeppelines había crecido durante décadas, y para 1936, sus ingenieros estaban listos para construir algo más grande y magnífico que cualquier cosa que se hubiera elevado jamás en el aire. Bajo el liderazgo del Dr. Hugo Eckener, el masivo LZ-129 emergió lentamente dentro de la imponente sala de ensamblaje en Friedrichshafen. Cuando finalmente salió rodando, su tamaño parecía casi irreal. Se extendía a 245 metros de largo, casi 803 pies y medio, y abarcaba 41 metros de diámetro, empequeñeciendo a cualquier aeronave jamás fabricada. Dentro de su suave esqueleto de duraluminio, 16 enormes celdas de gas contenían casi 200.000 metros cúbicos de gas de elevación, más de 7 millones de pies cúbicos. El plan original había dependido del helio, el único gas que no ardía, pero los Estados Unidos, el principal proveedor mundial, habían prohibido todas las exportaciones de helio en 1925, calificándolo de demasiado raro y demasiado estratégicamente importante. Sin excepciones, especialmente no para la Alemania nazi. Acorralados, los constructores recurrieron al hidrógeno. El hidrógeno ofrecía más sustentación y mayor velocidad, pero su solo nombre conllevaba una sombra, un recordatorio de con qué facilidad podía incendiarse. Esa elección, la elección que no pudieron evitar, moldearía el destino del Hindenburg. A pesar del peligro, la aeronave terminada se asemejaba a un palacio flotante. Cuando se lanzó en marzo de 1936, los periódicos lo elogiaron como la cúspide de la ingeniería alemana. 2 cubiertas completas estaban dedicadas a los pasajeros, 25 cabinas, un refinado comedor, un espacioso salón e incluso una sala de fumadores totalmente presurizada, mantenida segura solo a través de elaborados trucos de ingeniería. Max Schulze, el camarero contratado específicamente para esa cámara sellada, vigilaba cada movimiento como un halcón, asegurándose de que ninguna chispa escapara jamás. Todos los que trabajaban a bordo entendían lo que no se decía. La nave era magnífica, pero frágil, de una manera que la mayoría prefería no reconocer. Aún así, por un tiempo, el Hindenburg cumplió cada promesa hecha sobre él. 4 motores diésel Daimler-Benz lo impulsaban a aproximadamente 125 kilómetros por hora, unas 78 millas por hora, permitiéndole cruzar el Atlántico en la mitad del tiempo que incluso los transatlánticos más rápidos. Solo en 1936 completó 17 viajes de ida y vuelta, 10 a los Estados Unidos y 7 a Brasil, todos sin incidentes. Miles de pasajeros viajaron con comodidad viendo el mundo pasar bajo ellos a través de largas ventanas de galería, cenando comidas finas y bebiendo tragos de Max Schulze, como si estuvieran a bordo de un lujoso hotel suspendido en las nubes. Muchos lo proclamaron la máxima expresión de velocidad, elegancia e ingeniería moderna. Se convirtió en la primera aeronave en ofrecer servicio regular de pasajeros transatlántico, y durante meses, la edad de oro de los viajes en dirigible,
parecía imparable, aunque el viejo miedo nunca desapareció por completo. El doctor Eckener había insistido en el helio desde el principio, advirtiendo que ningún nivel de experiencia podría domar completamente al hidrógeno, pero la Ley de Control de Helio de Estados Unidos dejó a Alemania sin alternativa. Algunos funcionarios simplemente desestimaron el peligro. El capitán Ernst Lehmann señaló con orgullo que los dirigibles habían operado de manera segura con hidrógeno durante años, pero incluso él escuchó una vez a un partidario estadounidense murmurar que rezaba para que Alemania nunca lamentara tal confianza. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como una profecía esperando cumplirse. Para 1937 el Hindenburg estaba listo para una nueva temporada de vuelos. Su primer viaje a Norteamérica estaba programado para principios de mayo. La presión política había dejado de lado a Eckener, dejando al capitán Max Prouss al mando. El capitán Lehmann, uno de los hombres de dirigibles más experimentados con vida, se unió al vuelo solo como observador. Aún afligido por la reciente muerte de su joven hijo, llevaba una tristeza silenciosa consigo mientras subía a bordo. Sin embargo, algo más le preocupaba también. Una carta le había llegado antes de la partida, una advertencia que afirmaba que una bomba destruiría algún día el Hindenburg. Venía de Milwaukee, escrita por un desconocido. Lehmann no creyó en la amenaza, pero las palabras lo inquietaron lo suficiente como para doblar la carta y guardarla en su bolsillo mientras la nave se elevaba desde Frankfurt. 3 oficiales de la Luftwaffe también estaban en la lista de pasajeros: el mayor Hans Hugo Witt, el coronel Fritz Erdmann y el teniente Klaus Hinkelbein. Viajaban con ropa de civil oficialmente asignados para estudiar las operaciones de dirigibles de largo alcance. Rumores posteriores afirmaron que habían sido enviados para detener a un saboteador, pero Witt lo negó durante la investigación estadounidense. Sostuvo que lo único inusual fue una inspección de equipaje especialmente estricta provocada por otra advertencia anónima. Una vez que el Hindenburg estuvo en el aire, nadie volvió a mencionar el sabotaje. Observadores militares habían volado antes, por lo que su presencia atrajo poca atención. Si alguien peligroso estaba a bordo, logró permanecer profundamente oculto. El mayor peligro era algo más amplio, más silencioso, y ya entretejido en el diseño de la nave. El Hindenburg partió de Frankfurt el 3 de mayo de 1937 a las 7:16 de la tarde, transportando a 36 pasajeros y 61 tripulantes y aprendices. Entre ellos estaba un agudo y ansioso grumete de 14 años llamado Werner Franz. Era solo su segundo viaje a América. Vistiendo su impecable uniforme, servía café a los oficiales, limpiaba donde se le ordenaba y trabajaba incansablemente para demostrar que merecía la oportunidad que su hermano mayor le había ayudado a conseguir. Werner quería más que nada demostrar que pertenecía a la gran aeronave. Para el amanecer del 6 de mayo de 1937, el Hindenburg corría por la costa noreste de los Estados Unidos tratando desesperadamente de recuperar el tiempo perdido. Estaba destinado a llegar esa mañana, pero los retrasos climáticos habían empujado el aterrizaje hasta la tarde, preparando el escenario para el momento que resonaría a través de la historia. Incluso con los contratiempos, todos a bordo se sentían ligeros y emocionados. A media tarde la nave flotaba sobre la ciudad de Nueva York, y los pasajeros se apretaban contra las ventanas mirando hacia abajo a la interminable cuadrícula de calles y edificios. A las 3 de la tarde, el Hindenburg hizo un lento bucle alrededor de Manhattan, dando a todos a bordo una vista que nunca olvidarían. Werner Franz dijo más tarde que parecía un océano de edificios con coches y personas tan diminutos que parecían vivos solo porque seguían moviéndose. Les recordó a todos cuán enorme era la aeronave. Se extendía 245 metros de largo, casi la longitud del Titanic, deslizándose como una ciudad flotante a través del cielo. Para las 4 de la tarde, el Hindenburg llegó a la estación aérea naval de Lakehurst, en Nueva Jersey, solo para encontrar que una línea de tormentas primaverales había pasado. El capitán Prouss
decidió no luchar contra los vientos racheados y la lluvia. En su lugar movió la nave en una trayectoria suave y circular a lo largo de la costa de Jersey. Abajo en tierra, el comandante Charles Rosendahl y su tripulación le aconsejaron esperar. Así que el gigante plateado flotó sobre pueblos costeros como Seaside Heights y Asbury Park. La gente en tierra miraba hacia arriba con asombro cada vez que rompía a través de las nubes. Un residente de Toms River dijo más tarde que simplemente seguía yendo y viniendo como si estuviera vagando por la costa. Finalmente, cerca de las 6 de la tarde, las tormentas comenzaron a desvanecerse. La lluvia cesó y los vientos se calmaron a alrededor de 18 a 25 nudos. A las 6:22, Lakehurst comunicó por radio al capitán y le dijo que era seguro aterrizar. Para las 7 de la tarde, Bruce trajo la aeronave de vuelta hacia el campo para intentar un aterrizaje de amarre en vuelo, lo que significaba soltar las líneas desde unos 200 pies para que el equipo de tierra pudiera bajar la nave con cabrestantes. Era una maniobra familiar para los dirigibles estadounidenses, pero aún nueva para los alemanes que la habían intentado solo unas pocas veces el año anterior. Aún así, Pross se sentía firme y seguro. En la cabina de mando, pidió que los motores redujeran la velocidad mientras comenzaban los últimos ajustes. El primer oficial, Albert Sampt, ventiló hidrógeno de las celdas delanteras y soltó lastre de agua para equilibrar una ligera pesadez en la cola. La nave descendió lentamente a unos 600 pies, moviéndose hacia los operarios que esperaban abajo. A las 7:21, con el anochecer asentándose, comenzaron los pasos finales. Se había soltado lastre en 3 descargas que juntas pesaban unos 100 kilogramos de agua. Cuando la nave alcanzó aproximadamente 180 pies, los tripulantes abrieron las escotillas de proa y arrojaron las gruesas líneas de amarre. Primero cayó la línea de estribor, luego la de babor. Los equipos de tierra agarraron las cuerdas y comenzaron a asegurarlas a los cabrestantes. Una breve llovizna comenzó a caer. Dentro de la cabina de mando, el capitán Pruss y el capitán Lehmann sintieron una ligera sacudida cuando la línea de babor se tensó demasiado, pero pensaron que no era más que una cuerda tirada con demasiada fuerza. No tenían idea de que en la historia del Hindenburg algo mucho más peligroso ya había comenzado. Solo minutos después, a las 7:25, llegó el desastre. Varias personas en el campo vieron un extraño aleteo a lo largo de la parte superior de la nave cerca de la cola. Parecía casi como si una celda de gas estuviera goteando, y la piel exterior se hinchó por un momento. El teniente de la Marina, R. Hankinsworth, dijo más tarde que vio una ondulación similar a una ola entre los marcos 62 y 77, justo donde se ubicaba la celda de gas 5. Alguien más pensó que la cubierta trasera se hundía hacia adentro cerca del motor de babor. Al mismo tiempo, un tenue resplandor azul brilló a lo largo de la piel, probablemente estática del aire cargado de tormenta. En solo un segundo o dos, un estruendo ahogado provino del interior, y luego estallaron las llamas. Una columna de fuego se elevó desde la parte superior del Hindenburg, justo delante de la aleta de cola superior. El comandante Rosendahl dijo que parecía una brillante flor naranja floreciendo a través de la espina dorsal de la nave. Otros vieron fuego saliendo disparado cerca del motor trasero de babor y las ventilaciones de las celdas de gas 4 y 5. En otro latido, toda la cola estaba ardiendo. Desde abajo la gente podía ver los timones gigantes y las aletas brillar y luego desvanecerse en humo. El periodista de radio Herbert Morrison, que había estado describiendo el aterrizaje con calma, gritó de repente. Su voz se quebró mientras gritaba que la nave estaba en llamas y cayendo. Sus palabras, «Oh, la humanidad», resonarían en todo el mundo durante generaciones. Para aquellos dentro de la nave, la destrucción llegó con una velocidad pasmosa. En un momento estaban listos para bajar al campo, y al siguiente, el mundo se convirtió en un horno rugiente. El timonel Helmut Lau
estaba en la aleta inferior manejando el puesto de gobierno auxiliar cuando escuchó el sordo estruendo. Vio un destello, luego el interior de la celda de gas 4 brilló en rojo y amarillo. Unos segundos después, la celda simplemente desapareció en el calor. El fuego saltó de una celda de hidrógeno a la siguiente. Succionó oxígeno fresco y se volvió blanco incandescente mientras atravesaba la estructura. Piezas de metal fundido y tela ardiendo caían por todas partes. A medida que la parte trasera perdía sustentación, la cola se hundía rápidamente. La proa, todavía llena de hidrógeno que aún no se había incendiado, se disparó hacia arriba. La aeronave se inclinó en un ángulo de casi 45 grados. Las personas dentro fueron arrojadas a través de las cubiertas. En el comedor de la cubierta, a Margaret Mather fue lanzada de 15 a 20 pies contra una pared. En el lado de estribor, el mayor Hans Hugo Witt apenas había cruzado el salón cuando el grito de fuego atravesó la habitación. El suelo se inclinó bruscamente y él se deslizó impotente a través de una avalancha estrepitosa de sillas y mesas hasta que todo se apiló contra la pared trasera. El humo y el calor llenaron el salón y a través de una grieta en el techo vio el fuego brillando sobre ellos. Mientras la cola se estrellaba contra el suelo, las llamas salían disparadas desde la nariz, que aún estaba alta en el aire. 9 tripulantes estaban en la proa, atendiendo las líneas de amarre. Cuando el fuego corrió hacia adelante a través de la pasarela, salió disparado de la nariz como un soplete. La mayoría de la tripulación de proa no tuvo oportunidad. Muchos murieron al instante. Algunos saltaron desde las escotillas pero cayeron hacia su muerte. El aparejador Eric Spale y otros 2 sobrevivieron al primer estallido solo para sufrir terribles quemaduras. Spale murió más tarde esa noche. A lo largo de la nave la supervivencia dependía completamente de dónde estaba parada una persona y qué tan rápido podía salir. Aquellos más cercanos a las ventanas exteriores escaparon más fácilmente. Aquellos en lo profundo del interior casi no tenían esperanza. El mayordomo jefe Heinrich Kubis abrió las grandes ventanas del paseo y gritó a los pasajeros que saltaran. Muchos lo hicieron. La mayoría de los sobrevivientes saltaron desde alturas de entre 20 y 50 pies antes o justo cuando la nave golpeaba el suelo. El acróbata de circo Joseph Spa pateó una ventana y saltó rompiéndose el tobillo pero viviendo. Otros saltaron sobre la arena o la hierba. Algunos heridos pero vivos. Algunos de los momentos más desgarradores provinieron de familias tratando de escapar juntas. Matilda Danner y sus 3 hijos observaban el aterrizaje desde el comedor de babor. Cuando la cola explotó en llamas, agarró a sus 2 hijos Walter, de 10 años, y Werner, de 8, y los arrojó por la ventana. Ambos sobrevivieron. Trató de levantar a su hija Irene, que tenía 16 años, pero no pudo lograrlo. Con el fuego acercándose, tuvo que saltar ella misma rompiéndose la pelvis, pero viviendo. Irene fue rescatada más tarde, pero murió debido a quemaduras graves. Su padre Hermann había salido momentos antes de que comenzara el fuego y nunca regresó. Muchos miembros de la tripulación permanecieron en sus puestos a pesar de conocer el peligro. El timonel Lau murió en la aleta inferior. El operador de radio Willy Speck siguió enviando mensajes hasta que fue alcanzado por las llamas. El aparejador Ludwig Knorr saltó en el último segundo posible y sobrevivió con fuertes quemaduras. En las áreas de la tripulación en la cubierta B, Max Schulze, el querido camarero, probablemente estaba limpiando el salón de fumadores cuando comenzó el fuego. Kubis dijo que había visto a Schulze limpiando la barra solo unos minutos antes después de servir sus últimos tragos. Cuando llegaron las llamas, Schulze quedó atrapado. Pudo haber sido derribado por la inclinación repentina o vencido por el humo espeso. El camarero de 60 años nunca logró salir. Sus restos fueron encontrados en los escombros y su certificado de defunción decía solo que murió en la explosión del Zeppelin, quemaduras graves. Cuando las llamas finalmente se hundieron en el campo en Lakehurst, el mundo no esperaba nada más que muerte.
Sin embargo, cuando el humo se disipó, algo extraño apareció a través de la neblina. La gente salía arrastrándose de los restos. Algunos cojeaban, otros tropezaban, y otros caminaban como si hubieran sido arrastrados de vuelta desde el borde de otro mundo. De las 97 almas a bordo, 62 sobrevivieron. En tierra, un tripulante de la Marina murió cuando los escombros cayeron sobre él. En total se perdieron 36 vidas, y muchos más cargaron con quemaduras, huesos rotos y recuerdos que nunca se quitarían de encima por el resto de sus días. Incluso en ese horror, manos valientes se movieron sin dudarlo. Los hombres de la Marina, que se habían quedado congelados por un instante ante la vista, volvieron a la acción. Corrieron directamente hacia el fuego para sacar a los vivos. El suboficial jefe Frederick Bull Tobin rugió: «Hombres de la Marina, manténganse firmes», y su tripulación obedeció arrastrando a los sobrevivientes mientras las explosiones estallaban a su alrededor. Los equipos de bomberos y médicos llegaron en cuestión de minutos. La gente fue transportada a la enfermería de la base y a los hospitales locales tan rápido como se podían levantar los cuerpos. A través del terror, hubo momentos de coraje casi increíble. Una de las historias más asombrosas pertenecía a un chico que no se suponía que lograra salir en absoluto. Su nombre era Werner Franz, el grumete de 14 años, cuyo trabajo esa noche era simple: limpiar el comedor de oficiales, apilar platos y esperar que el clima se despejara para poder obtener permiso de bajar a tierra. Cuando sonó la alarma de aterrizaje alrededor de las 7:15, él siguió trabajando. Limpió las mesas y llenó el armario con platos. Entonces escuchó un golpe sordo detrás de él. El piso se estremeció. Esa era la cuerda de babor golpeando el suelo. Las luces parpadearon y se apagaron, y un instante después, toda la nave se sacudió hacia arriba con la cola elevándose bruscamente. Todos los platos que acababa de apilar salieron disparados del armario y se estrellaron por el suelo. Werner salió al pasillo de la quilla para ver qué había sucedido, y la vista casi lo congeló donde estaba parado. Muy abajo en la pasarela, una bola de fuego corría hacia él. Toda la popa estaba envuelta, y las llamas desgarraban las celdas de hidrógeno. El calor estalló a través del pasillo. Werner tropezó hacia atrás, subiendo por la pasarela cada vez más empinada, agarrándose a las cuerdas mientras la nave se inclinaba aún más alto. Sus pies resbalaron. Por un segundo sintió que se deslizaba hacia el fuego y se aferró a cualquier cosa que pudiera alcanzar. Más tarde admitió que estaba seguro de que su vida terminaría justo ahí. Entonces el destino dejó caer algo sobre él que lo salvó. Un tanque de lastre montado sobre él se soltó mientras la estructura se plegaba sobre sí misma. Cientos de galones de agua se soltaron y se estrellaron abajo. El torrente lo empapó completamente y lo sacudió. También cubrió su ropa lo suficiente como para protegerlo de lo peor del calor que avanzaba. El historiador de dirigibles John Proban dijo una vez que Werner había estado en el único lugar de la nave donde tal milagro podría suceder directamente debajo de un tanque que estalló en el instante perfecto. Ahora empapado y capaz de pensar de nuevo, Werner recordó algo importante. Había una pequeña escotilla de provisiones más adelante en el lado de estribor de la quilla. Era una abertura cuadrada estrecha utilizada para cargar suministros. Trató de trepar hacia ella, pero el ángulo de la nave todavía era demasiado empinado. Tuvo que aferrarse a una cuerda y esperar a que la proa se inclinara hacia abajo nuevamente. Cuando la nave finalmente bajó dándole unos pocos pies de terreno nivelado, se tambaleó hacia adelante. Llegó a la escotilla, se preparó y la abrió de una patada con ambos pies. La cubierta voló hacia afuera. Debajo de él, el suelo se acercaba rápidamente, quizás a 20 pies de distancia. Werner saltó. Por un momento sintió que la nave se elevaba detrás de él de nuevo. La proa había rebotado con el impacto, dándole al chico una fracción de segundo para moverse antes de que el caparazón en llamas cayera de nuevo. Por instinto recordó su entrenamiento. Nunca corras con el viento. Las llamas soplaban en la dirección de su caída. Así que giró y corrió contra el viento bajo el casco.
Solo segundos después, el resto de la aeronave colapsó exactamente donde él habría estado. Si hubiera corrido con el viento, el fuego lo habría atrapado. Salió tropezando de debajo de los restos que caían goteando magullado y temblando. Revisó su cuerpo con incredulidad. No tenía quemaduras ni huesos rotos, solo piel mojada y respiración agitada. Mojado pero vivo. Esas fueron sus primeras palabras. Después de escapar, el aturdido adolescente ayudó a arrojar agua sobre los incendios restantes. Al día siguiente regresó caminando al esqueleto humeante de la nave con el teniente George Watson. Quería una cosa: su reloj de bolsillo. Era un regalo de su abuelo y lo había guardado con sus pertenencias en el comedor de oficiales. Buscando su camino a través de los escombros carbonizados, lo encontró exactamente donde lo había dejado, quemado pero aún entero. También agarró una pequeña pieza de estructura de aluminio como recuerdo. Muchos años después mostraría ese reloj ligeramente deformado a los reporteros como prueba de que su historia sucedió exactamente como la recordaba. La gente a menudo llamaba a su escape el más improbable de todos. El historiador de dirigibles John Provan dijo con asombro que Werner sobrevivió al accidente sin un rasguño, algo que pocos podían creer después de ver las imágenes. Werner nunca presumió. Siempre decía que fue suerte, entrenamiento y esa repentina cascada desde arriba. En los años que siguieron, respondió cartas de cualquiera que preguntara sobre esa noche. Contaba su historia simplemente terminándola a menudo con esa misma línea que lo había sacado del fuego. Mojado pero vivo. Otras voces se alzaron del infierno, cada una llevando un fragmento de verdad, cada una dando forma al recuerdo de esa noche. El mayor Hans Hugo Witt fue una de ellas. Había sido sacado de los restos en llamas por camaradas medio consciente y envuelto en humo. Recordaba deslizarse por el suelo del salón mientras el techo sobre él brillaba en rojo, el calor empujando hacia abajo como una advertencia. Cuando se puso de pie a duras penas, vio de inmediato que la nave se estaba cayendo. No había tiempo para pensar. Corrió hacia una ventana de observación, saltó desde una altura de casi 20 pies y confió en que la oscuridad de abajo lo atraparía. Nunca recordó la caída. Solo supo que cuando abrió los ojos de nuevo estaba en el suelo aturdido y rodeado de llamas. Los escombros que colapsaban debieron haberlo golpeado, atrapándolo bajo metal y cables ardiendo. Por casualidad, el teniente Hinkelbein, el mismo oficial que había estado cerca de él en el momento de la ignición, aterrizó cerca y vio a Witt yaciendo inmóvil con un cable ardiente envuelto alrededor de su cuello. Hinkelbein corrió hacia él, tiró de los cables calientes con la ayuda de otro hombre y arrastró a Witt lejos de los escombros que colapsaban. Witt estaba vivo, pero apenas. Su cara, cabeza y manos estaban quemadas. Fue llevado de urgencia al hospital de la base de Lakehurst, luego trasladado al hospital Lenox Hill en Manhattan al día siguiente para recibir atención especializada. Semanas después, comenzó a sanar lentamente. El 28 de mayo de 1937, todavía vendado y con dolor, dio testimonio al Departamento de Comercio de EE. Habló del repentino grito de fuego, el estallido sordo, la inclinación de la nave, la puerta atascada que se negaba a abrir y el calor que lo empujó a saltar por su vida. Como Franz insistió en que no había visto ninguna bomba, ningún rastro de sabotaje, solo un repentino estallido de fuego y una lucha instantánea por vivir. Llevó esas quemaduras por el resto de su vida hasta que falleció en 1976. Otra voz dio forma a la tragedia de una manera diferente. Pertenecía a Herbert Morrison, el reportero cuya emotiva transmisión ha llegado a millones. Su grabación fue tan intensa que muchos creyeron que se había transmitido en vivo a toda la nación, pero en realidad se reprodujo al día siguiente. Su voz se quebró mientras veía caer la nave, y cuando ahogó las palabras «No puedo hablar, damas y caballeros», y sollozó el mundo, sintió el momento con él. Años más tarde,
explicó que cuando gritó «¡Oh, la humanidad!», creía que todos a bordo habían muerto. Cuando supo que la mayoría había sobrevivido, dijo a los oyentes que esperaba que sus primeras palabras no hubieran hecho que sonara peor de lo que fue. Su descripción cruda emparejada con imágenes de noticieros convirtió el desastre del Hindenburg en una de las primeras catástrofes impulsadas por los medios, reproducida en cines y salas de radio de todo el mundo. Algunos sobrevivientes convirtieron su conmoción en testimonio. Entre ellos estaban el periodista alemán Leonhard Adelt y su esposa Gertrud. Habían sido invitados del capitán Lehmann y escaparon con heridas. En la enfermería de Lakehurst, Adelt vio una imagen que se quedó con él para siempre. El capitán Ernst Lehmann estaba sentado tranquilamente en una mesa gravemente quemado, pero extrañamente calmado, observando el caos a su alrededor. Adelt se acercó y preguntó: «¿Qué pasó?». Lehmann, apenas capaz de levantar la cabeza, susurró una palabra: Blitzschlag, la palabra alemana para rayo. Incluso en agonía estaba buscando una causa. Adelt se fue para recibir tratamiento sin saber que acababa de hablar con Lehmann por última vez. Durante la noche la condición de Lehmann empeoró. Sus quemaduras parecían menos graves que las del capitán Prus, pero el gas caliente había abrasado sus pulmones. En la mañana del 7 de mayo, el comandante Rosendahl lo visitó en el hospital. Lehmann estaba lúcido, casi sereno, más preocupado por el futuro de los dirigibles que por su propio destino. Sabiendo que no le quedaba mucho tiempo, discutió cada posible explicación del desastre con Rosendahl. Cada teoría no llevaba a ninguna parte. Lloró la nave que había amado tan ferozmente. Luego hizo una recomendación final con total claridad. Independientemente de la causa, dijo: «La próxima nave debe tener helio». Fue una dura reversión de su postura anterior, un sombrío reconocimiento de que las advertencias que una vez descartó habían sido correctas. A medida que su conversación llegaba a su fin, Lehmann dio a Rosendahl su último juicio. Lo miró a los ojos y dijo en voz baja: «Debe haber sido una máquina infernal». En esas horas finales, creyó que solo una bomba deliberada podría haber creado tal destrucción.